¿Por qué una legión que sobrevivió a la masacre más sangrienta de la historia de Britania fue arrojada de nuevo a la boca del lobo, a una campaña de la que nadie regresaría? ¿Y cómo explicar el hallazgo de su estandarte, el águila sagrada de la novena, a miles de kilómetros del lugar de su desaparición, en una tierra y una época completamente diferentes? Estas no son solo preguntas para los historiadores, son las grietas en la fachada de mármol del mayor imperio que el mundo ha conocido. Grietas por las que se asoma un abismo de niebla, acero y olvido. La historia de la Legio Nona Hispana no es un relato de gloria, sino un eco persistente de advertencia. Es la crónica de cómo 5.000 hombres, la encarnación del poder de Roma, marcharon más allá del borde del mapa y se desvanecieron en una leyenda susurrada con miedo junto al fuego. Una leyenda que comienza, como tantas tragedias, no con un error, sino con un exceso de orgullo. El imperio construía muros para protegerse de los bárbaros, pero el enemigo más temible es siempre el que el legionario ve en el reflejo de su propio escudo. La novena era una legión veterana, endurecida bajo el sol implacable de Hispania, donde cada palmo de tierra se conquistaba con sudor y se regaba con sangre. Habían luchado en la Galia, cruzado el Rubicón con César. Su nombre era sinónimo de tenacidad. Eran el martillo de Roma, una fuerza forjada para aplastar rebeliones y someter reinos. Pero el destino, esa deidad caprichosa que los romanos tanto temían, parecía tener una ironía particular reservada para ellos. Su primer encuentro con el verdadero rostro del horror no tuvo lugar en un campo de batalla honorable, sino en los bosques empapados de lluvia de una isla en los confines del mundo, Britania. En el año 60 o 61 de nuestra era, mientras el gobernador Cayo Suetonio Paulino estaba ocupado arrasando el santuario de los druidas en la isla de Mona, el sureste de Britania estalló en llamas. Boudica, reina de los Icenos, viuda, humillada y azotada por los procuradores romanos, desató una tormenta de venganza que haría temblar los cimientos del poder imperial. Su ejército, una marea humana de tribus unidas por el odio, arrasó Camulodunum, la colonia de los veteranos, con una ferocidad que heló la sangre de Roma. Luego marcharon sobre Londinium, un próspero centro comercial, y lo redujeron a cenizas. Quinto Petilio Cerial, el legado al mando de la novena legión, acantonada cerca de la moderna Lincoln, cometió un error fatal. Subestimó la furia de los rebeldes, subestimó su número. Confiando en la disciplina y el acero romano, marchó para interceptarlos con una fuerza insuficiente, principalmente la infantería de su legión, dejando atrás a la caballería. Fue una decisión que pasaría a la historia militar como un ejemplo de arrogancia castigada. No hubo una batalla campal, fue una emboscada, una masacre. Los britanos cayeron sobre las columnas romanas desde los bosques, una avalancha de gritos y espadas largas. Las formaciones cerradas, la fuerza de la legión en campo abierto, se convirtieron en una trampa mortal en el terreno boscoso. El pilum, el gladio, el scutum, todo era inútil contra un enemigo que surgía de todas partes, que no luchaba según las reglas. Los legionarios cayeron por cientos, luego por miles. El orden se rompió, la disciplina se evaporó en un pánico primordial. ¿Qué es más aterrador para un soldado? ¿La furia del enemigo o la orden de un comandante que lo lleva a una muerte segura? Cerial y un puñado de jinetes lograron abrirse paso a través de la carnicería y huir, galopando hacia la seguridad de su fortaleza. Pero detrás de ellos dejaron los cuerpos de más de 2.000 de sus mejores infantes, destrozados, mutilados. La espina dorsal de la novena legión había sido partida en dos. La noticia fue una conmoción en todo el imperio. Una legión romana casi aniquilada por una horda de bárbaros. Fue una humillación insoportable, una mancha en el honor de Roma. Cualquier otra unidad habría sido disuelta, su número borrado de los registros para siempre, su memoria condenada al oprobio. Pero con la novena no. Roma tomó una decisión extraña, casi perversa. La legión no sería castigada, sino reforzada. Se enviaron nuevos efectivos desde las provincias germanas,
hombres duros, acostumbrados a la guerra en los bosques oscuros. La novena fue reconstruida, remendada, sus heridas cubiertas con nuevas armaduras y nuevas caras. Pero la cicatriz permaneció. Una cicatriz psicológica, un recuerdo imborrable del día en que el águila casi cayó ante los lobos. La legión se había asomado al abismo y el abismo le había devuelto la mirada. Se convirtieron en una unidad sombría, eficiente, pero marcada por un trauma colectivo. Y fue a esta legión, la legión de los supervivientes, la legión que sabía lo que era el sabor de la aniquilación, a la que Roma le encomendó la tarea más ingrata y peligrosa de todo el imperio: vigilar la frontera norte de Britania, el borde mismo del mundo conocido. Fueron enviados a la oscuridad, a un lugar donde la civilización terminaba y comenzaba la niebla. Una decisión que, vista en retrospectiva, parece menos una recompensa y más una sentencia de muerte aplazada. La sombra de la derrota obligó a Roma a reforzar sus fronteras del norte, enviando a la novena legión al fin del mundo, a un lugar llamado Eboracum. La historia de la novena legión es un laberinto de callejones sin salida. ¿Crees que Roma la envió al norte para castigarla por su deshonra bajo Búdica, o para utilizar su experiencia con el horror contra un enemigo aún peor? Dínoslo en los comentarios. ¿Fue un castigo o una estrategia? Queremos saber tu veredicto. Eboracum. Incluso el nombre sonaba duro, un golpe de martillo sobre el yunque. Hoy lo conocemos como York, una ciudad de encanto medieval. Pero a finales del siglo I de nuestra era, era poco más que un campamento de tiendas de cuero y empalizadas de madera en la confluencia de dos ríos, rodeado por un océano de bosques y pantanos hostiles. Era el último aliento de Roma antes del vacío. Aquí, los legionarios de la novena no solo eran soldados, eran ingenieros, albañiles, leñadores y, sobre todo, carceleros de una frontera salvaje. Su primera tarea fue monumental: transformar el campamento temporal en una fortaleza de piedra, un bastión inexpugnable que proyectara el poder de Roma hacia las tierras indómitas del norte. Miles de hombres trabajaron bajo una lluvia casi perpetua, cortando árboles, extrayendo piedra, levantando muros y torres que eran una declaración de intenciones. Cada bloque de sillería era un desafío, cada calzada una vena de civilización extendida en un cuerpo bárbaro. Eboracum no era solo una base militar, era un concepto. Era la idea de que el orden, la ley y la lógica podían imponerse por la fuerza en un mundo regido por los spiritus del bosque y la sangre de los clanes. Pero el mundo exterior no estaba impresionado. Más allá de los muros de Eboracum comenzaba Caledonia, la tierra que los romanos nunca someterían. No era un reino unificado, sino un mosaico de tribus feroces y esquivas a las que los romanos llamaban genéricamente pictos, los pintados, por su costumbre de ir a la batalla con el cuerpo decorado con intimidantes diseños azules. No construían ciudades, no acuñaban moneda, no tenían un ejército en el sentido romano. Eran una fuerza de la naturaleza, tan impredecibles y mortales como el clima de su tierra. La guerra aquí no se libraba en llanuras abiertas donde las legiones podían desplegar su poderío devastador. Era una guerra de sombras, patrullas que salían de la fortaleza y no regresaban, centinelas encontrados en sus puestos con la garganta cortada, sin que nadie hubiera oído nada, emboscadas repentinas y brutales en los caminos forestales, seguidas de una retirada igualmente rápida hacia la niebla. ¿Serías capaz de mantener la disciplina cuando todo el mundo a tu alrededor se sume en un caos primitivo? Los pictos eran maestros de la guerra de guerrillas. Conocían cada ciénaga, cada valle oculto, cada sendero de ciervos. Utilizaban el terreno como su mejor arma. Para los legionarios, criados en el soleado Mediterráneo, Caledonia era un infierno verde y húmedo, un lugar donde la lluvia nunca cesaba, donde el barro se pegaba a las sandalias y el frío se colaba hasta los huesos. La paranoia se convirtió en un compañero constante. Cada sombra en el bosque podía ocultar a un guerrero, cada graznido de un cuervo podía ser una señal. Los soldados de la novena
ya marcados por la masacre de Búdica, vivían en un estado de tensión perpetua. La disciplina férrea de Roma era lo único que impedía que la locura se apoderara del campamento. El centurión, con su vara de vid, era el ancla que los mantenía atados a la cordura, a la rutina del entrenamiento, la guardia y la construcción. Porque en la frontera, el aburrimiento y el miedo son enemigos tan peligrosos como la espada del bárbaro. La vida en Eboracum era un ciclo monótono de vigilancia y trabajo, interrumpido por estallidos de violencia salvaje. Construían puentes que los pictos quemaban, trazaban caminos que los pictos convertían en trampas mortales, intentaban imponer un orden que la tierra misma parecía rechazar. Pese a todo, la presencia de la 9ª Legión tuvo un efecto. Lentamente, la frontera se fue pacificando, o al menos eso parecía. Las incursiones se hicieron menos frecuentes. Alrededor de la fortaleza creció un asentamiento civil, un vicus, donde comerciantes, artesanos y familias de los soldados crearon una pequeña burbuja de vida romana. Había tabernas donde se servía vino agrio, baños públicos donde se mitigaba el frío y pequeños templos donde se rezaba a dioses romanos y locales por igual, en un intento desesperado de apaciguar a todas las fuerzas invisibles que gobernaban esa tierra. Por un tiempo, pareció que la 9ª había cumplido su misión. Habían trazado una línea en el mapa con piedra y acero, y la habían mantenido. Se convirtieron en expertos en la guerra fronteriza, aprendieron a leer el terreno, a desconfiar del silencio, pero todo era una ilusión. No habían domesticado Caledonia, simplemente la habían contenido. Al norte, en las tierras altas, las tribus observaban y esperaban. Se estaban uniendo. Un líder carismático, cuyo nombre la historia no ha registrado, estaba forjando alianzas, acumulando guerreros. La calma era el preludio de la tormenta. En Roma, los emperadores cambiaban, las intrigas palaciegas se sucedían, pero la herida abierta del norte de Britania seguía supurando. Generales como Cneo Julio Agrícola habían llevado las águilas romanas más al norte que nunca, obteniendo victorias espectaculares como la del Monte Graupio. Pero las victorias en Caledonia eran como escribir en el agua. En cuanto las legiones se retiraban, la resistencia volvía a brotar. Conquistar la tierra era una cosa, mantenerla era otra muy distinta. Y Roma, extendida hasta sus límites, empezaba a cansarse. La paciencia imperial se agotaba, y cuando un imperio se impacienta, los soldados pagan el precio. La creciente tensión en la frontera, los informes de una gran confederación de tribus formándose en las montañas, llegaron a oídos del nuevo emperador. Se necesitaba una solución final, una demostración de fuerza que pusiera fin a la amenaza caledonia de una vez por todas. Se necesitaba un martillo, y el martillo más cercano y experimentado era la 9ª Legión. Se estaba gestando una orden en Roma, una orden que sellaría el destino de 5.000 hombres y crearía uno de los mayores misterios de la antigüedad. La orden de marchar hacia el norte, hacia el corazón de la niebla. La orden llegó en el año 117, o quizás 118, de nuestra era. La historia es confusa en este punto, como si la niebla de Caledonia hubiera retrocedido en el tiempo para envolver también los registros. El emperador era Trajano, el Optimus Princeps, el conquistador que había llevado al imperio a su máxima extensión. O quizás ya era su sucesor, Adriano, el pragmático, el consolidador. El mensajero que llegó a Eboracum, con el caballo cubierto de espuma y el rollo de papiro sellado, traía una sentencia, aunque nadie lo sabía todavía. La orden era clara y brutalmente simple: marchar hacia el norte, encontrar a las tribus rebeldes y aniquilarlas. No pacificarlas, no negociar, no construir fuertes, aniquilarlas. Poner fin a la amenaza caledonia para siempre. El legado al mando de la 9ª, un hombre cuyo nombre se ha perdido, como tantos otros detalles de esta historia, debió de sentir un escalofrío al leer aquellas palabras. Él conocía esta tierra. Sabía que una campaña punitiva en el corazón de Caledonia no era una guerra, era un suicidio.
Pero una orden de Roma no se discutía. Una orden se obedecía. Un imperio no se mantiene con debates, sino con obediencia ciega. La legión se preparó para la marcha. 5.000 legionarios, la fuerza nominal completa, aunque probablemente fueran menos. Hombres de Hispania, de la Galia, de Germania, de la propia Britania. Veteranos de rostro curtido y reclutas que aún no habían visto la muerte de cerca. A ellos se unieron varias cohortes de auxiliares, jinetes bátavos, famosos por su habilidad para cruzar ríos a caballo y con armadura completa. Honderos de las Baleares, capaces de partir un cráneo a 100 pasos. Arqueros sirios, cuyos arcos compuestos sembraban el pánico. En total, una fuerza de casi 10.000 hombres. Una formidable máquina de guerra, lista para adentrarse en las fauces del enemigo. La partida de Eboracum debió de ser un espectáculo imponente. El brillo del latón de los cascos, el cuero rojo de los escudos con el emblema del toro, el paso rítmico y atronador de miles de sandalias con clavos sobre la calzada, y en el centro de la formación, portado con un orgullo casi religioso, el aquila, el águila de oro con las alas desplegadas, el alma de la legión, el símbolo del poder y la invencibilidad de Roma. Al pasar por las puertas de la fortaleza, dejaron atrás la pequeña Roma que habían construido, los baños, las tabernas, las familias. Se adentraron en un mundo diferente. Los caminos romanos pronto dieron paso a senderos embarrados. Los campos de cultivo se convirtieron en bosques impenetrables y colinas cubiertas de brezo. El sol, ya de por sí tímido en esta parte del mundo, pareció desaparecer por completo, oculto por un cielo bajo y gris. Marchaban hacia el norte, siguiendo la línea de la actual carretera A1, pasando por los puestos avanzados que jalonaban la frontera. Pero pronto dejaron atrás el último fuerte, el último vestigio de control romano. Estaban por su cuenta. La tierra misma cambió, se volvió más agreste, más antigua. Los valles se hicieron más profundos, las montañas más altas y amenazadoras, sus cumbres perpetuamente envueltas en nubes. El silencio era opresivo, un silencio que no era pacífico, sino expectante. Sabían que los observaban. Desde las crestas de las colinas, desde la espesura de los bosques, miles de ojos seguían su avance. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna. Los primeros ataques no fueron batallas, sino picaduras de avispa. Una flecha solitaria que abatía a un explorador. Una roca que se despeñaba sobre una patrulla en un desfiladero. Un grupo de forrajeadores que desaparecía sin dejar rastro. Eran tácticas diseñadas para desgastar, para sembrar el miedo, para recordarles a los romanos que eran intrusos en una tierra que no los quería. El legado intentó forzar una batalla campal. Envió a su caballería a provocar al enemigo. Quemó aldeas, destruyó cosechas. Pero los caledonios se negaban a presentar batalla. Se desvanecían en la niebla, atrayendo a la legión cada vez más profundamente hacia el norte, lejos de sus suministros, lejos de cualquier posible refuerzo. Era una trampa, y la legión marchaba directamente hacia ella. Cada día que pasaba, la moral de los legionarios se resentía. La marcha era agotadora, el terreno implacable, el enemigo invisible. El peso de la armadura, el lorica segmentata, el casco, el escudo, el pilum, más el equipo personal, las raciones, las herramientas de zapa. Cada hombre cargaba con más de 30 kilos. Estaban cansados, mojados, hambrientos y asustados. La confianza en sus oficiales, en la invencibilidad de Roma, comenzó a flaquear. Empezaron a susurrar la vieja historia, la de la masacre bajo Búdica, la maldición de la novena. ¿Y si esta tierra estaba realmente maldita? ¿Y si los dioses de este lugar eran más fuertes que los de Roma? El avance se detuvo, o más bien, se convirtió en una lenta y penosa lucha por cada metro de terreno. La legión estaba ahora en el corazón de Escocia, quizás en algún lugar de Perthshire, un paisaje de belleza salvaje y mortal. Estaban completamente aislados. Las líneas de comunicación con Eboracum se habían cortado. Estaban solos, una isla de orden romano en un océano de caos bárbaro. Y entonces, la trampa se cerró. La niebla,
que había sido su compañera constante, se convirtió en su carcelera. La tierra se convirtió en su enemiga. No es una metáfora. En Caledonia, las ciénagas podían tragarse a un hombre con armadura en segundos. Los desfiladeros estrechos eran perfectos para emboscadas mortales. Los bosques densos rompían cualquier formación de batalla. El clima era un arma en sí mismo. La lluvia incesante oxidaba las armas y pudría el cuero. El frío entumecía los miembros y la niebla, esa maldita niebla, era el mejor aliado de los pictos. Ocultaba sus movimientos, magnificaba sus gritos de guerra, hasta convertirlos en un rugido demoníaco que parecía venir de todas partes, y sembraba la confusión y el pánico en las filas romanas. La 9ª Legión, la máquina de guerra diseñada para el combate ordenado en campo abierto, se encontró atrapada en una pesadilla. Estaban a cientos de kilómetros de su base, sin esperanza de refuerzos y con las provisiones menguando peligrosamente. El gran ejército de 10.000 hombres se estaba desangrando, no en grandes batallas, sino en una miríada de escaramuzas brutales y anónimas. Un día, una cohorte enviada a explorar un valle no regresaba. Al día siguiente, los centinelas de un campamento nocturno eran encontrados muertos al amanecer. La guerra de guerrillas a gran escala había comenzado. Las tribus caledonias, tradicionalmente enfrentadas entre sí, se habían unido bajo un único mando. Olvidaron sus viejas rencillas ante un enemigo común, y su estrategia era diabólicamente eficaz: evitar la batalla abierta, golpear y huir, cortar los suministros, agotar al gigante hasta que cayera por su propio peso. Las tácticas romanas, perfeccionadas durante siglos, eran inútiles aquí. ¿De qué servía la formación en tortuga contra una lluvia de rocas desde lo alto de un acantilado? ¿De qué servía el devastador lanzamiento de pila cuando no había un frente enemigo definido? Solo guerreros fantasmales que emergían de la bruma, mataban y desaparecían. El colapso no fue solo militar, fue psicológico. La disciplina, el pilar sobre el que se sustentaba todo el poder de Roma, comenzó a resquebrajarse. Los legionarios, hombres entrenados para obedecer sin cuestionar, empezaron a mirar a sus centuriones con recelo. ¿A dónde los estaban llevando? ¿Hacia la gloria o hacia una tumba sin nombre en este páramo olvidado por los dioses? El miedo es un ácido que corroe el alma. El miedo constante, el no saber de dónde vendrá el próximo ataque, el ver a tus compañeros morir día tras día de formas horribles, rompe al más fuerte de los hombres. Empezaron a producirse brotes de insubordinación. Un legionario que se negaba a marchar, una decuria que se amotinaba. La respuesta de los oficiales fue la única que conocían: una brutalidad implacable. La vara del centurión, antes un símbolo de autoridad, se convirtió en un instrumento de terror. Se aplicó la decimatio, el castigo más terrible. 1 de cada 10 hombres de una unidad castigada era apedreado o apaleado hasta la muerte por sus propios compañeros. Un intento desesperado de mantener el orden a través del horror. Pero solo consiguió envenenar aún más el ambiente. La legión dejó de ser un organismo unificado, una hermandad de armas. Se convirtió en una multitud de hombres aterrorizados y exhaustos, unidos solo por un destino común: la muerte. ¿Qué es peor, la espada del enemigo en tu garganta o la mirada de tus propios camaradas obligados a matarte para salvarse? La locura comenzó a hacer acto de presencia. Hombres que se adentraban solos en la niebla, riendo o llorando, para no ser vistos nunca más. Otros que sufrían alucinaciones, que veían fantasmas de los pictos entre los árboles. La propia tierra parecía estar viva y odiarlos. Los legionarios se sentían como si hubieran entrado en el inframundo, un lugar donde las reglas del mundo mortal ya no se aplicaban. El legado, cuyo nombre y rostro desconocemos, debió de vivir una agonía insoportable, atrapado entre una orden imposible de cumplir y la desintegración de su mando. Intentaría mantener una apariencia de normalidad, celebrando las reuniones diarias con sus tribunos, enviando órdenes que sabía que probablemente no llegarían a su destino. Pero en el fondo, debía de saber que estaba perdido, que había llevado a sus hombres a una picadora de carne de la que no había escapado.
Los días se convirtieron en semanas. La marcha hacia el norte se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Ya no intentaban conquistar, solo sobrevivir. Intentaron retroceder, volver sobre sus pasos hacia el sur, hacia la lejana seguridad de Eboracum. Pero los caledonios no se lo permitieron. Les cortaron la retirada, los acosaron sin descanso, los canalizaron hacia un terreno cada vez más desfavorable. Los restos de la 9ª Legión, hambrientos, enfermos y desmoralizados, fueron acorralados, quizás en un valle sin salida, quizás en las orillas de un lago oscuro. El final estaba cerca. Podían olerlo en el aire, junto con el olor a lluvia y a pino. La gran maquinaria de guerra romana había sido desmantelada pieza a pieza por un enemigo al que despreciaban. Imagina que eres el legado al mando, atrapado y sin esperanza. ¿Qué harías en tu última noche? ¿Intentarías una huida desesperada con un puñado de hombres, abandonando al resto, o te quedarías para morir con tu legión y compartir su destino? Dinos qué camino elegirías, la huida o el honor. Tu decisión nos revelará quién eres. El final no fue una sola batalla, sino una convulsión agónica que duró días. Los restos de la 9ª Legión, quizás 3.000 hombres, quizás menos, establecieron un último campamento fortificado, probablemente en una colina que ofreciera alguna ventaja defensiva. Construyeron una empalizada con los pocos árboles que pudieron talar. Cavaron un foso. Un gesto reflejo, la última acción de hombres entrenados para construir y defender. Pero sabían que era inútil. Estaban rodeados. Desde el amanecer hasta el anochecer, los cánticos de guerra de los caledonios resonaban en los valles, un sonido gutural y escalofriante que les crispaba los nervios. Las tribus se habían congregado para el golpe de gracia. Miles y miles de guerreros pintados de azul, con el pelo encrestado con cal para parecer más altos y aterradores, armados con espadas largas, lanzas y pequeños escudos de cuero. El asalto final comenzó con una lluvia de proyectiles. Flechas, jabalinas, piedras lanzadas con honda. Un bombardeo incesante diseñado para ablandar las defensas y mantener a los romanos agachados tras sus escudos. Luego, desde todas las direcciones, llegó la carga. Una marea humana que aullaba y se abalanzaba sobre las frágiles defensas romanas. La primera oleada fue rechazada. La disciplina romana, incluso en su lecho de muerte, era formidable. Los centuriones, veteranos de docenas de batallas, gritaban órdenes, mantenían la línea. El corto y mortífero gladio romano hizo estragos en las filas bárbaras. El suelo frente a la empalizada se cubrió de muertos y heridos, pero por cada guerrero caído, 2 más ocupaban su lugar. Llegó una segunda oleada, y una tercera. Los legionarios estaban exhaustos. Llevaban horas luchando sin descanso. Sus brazos pesaban como el plomo, sus escudos estaban astillados, sus espadas melladas. La formación, el famoso muro de escudos, empezó a mostrar fisuras. Los caledonios se colaron por las brechas. La batalla ordenada degeneró en un caos de combates individuales. Romano contra Picto, en una lucha a muerte en el barro y la sangre. Ya no había tácticas, solo el instinto de supervivencia. En medio de este infierno se alzaba el símbolo más sagrado de la legión, el águila. El aquilifer, el portaestandarte, un soldado elegido por su valor y su fuerza, la sostenía en alto. Mientras el águila ondeara, la legión existía. Era el punto de reunión, el faro de esperanza en medio de la desesperación. Los centuriones intentaban reagrupar a sus hombres en torno al estandarte. Ad signa, ad aquilam. Pero era demasiado tarde. El caos era total. El aquilifer cayó, atravesado por una docena de lanzas. Durante un instante, el águila dorada vaciló en el aire y luego se desplomó en el fango. Un rugido de triunfo se elevó de las gargantas caledonias, mientras que un gemido de desesperación recorrió las filas romanas. La caída del águila fue el golpe mortal, no solo militar, sino espiritual. El alma de la legión había sido arrancada. Para un soldado romano, perder el estandarte era una deshonra peor que la muerte. Significaba que la legión dejaba de existir, no solo como unidad de combate,
sino a los ojos de los dioses. La lucha que siguió ya no fue una batalla, fue una carnicería. Algunos legionarios, enloquecidos por la rabia y la vergüenza, se lanzaron a una carga suicida, vendiendo caras sus vidas. Otros arrojaron las armas y suplicaron clemencia, una clemencia que no llegó. La mayoría murió donde estaba, luchando espalda con los pocos camaradas que les quedaban. El legado probablemente murió con sus hombres, o quizás, viendo que todo estaba perdido, se suicidó, como había hecho Varo en el bosque de Teutoburgo, para evitar la ignominia de la captura. Nunca lo sabremos. Al caer la noche, el silencio descendió sobre el campo de batalla. Un silencio roto solo por los gemidos de los moribundos. Los fuegos de la victoria de los caledonios iluminaban una escena dantesca. 5.000 de los mejores soldados del mundo yacían muertos en un remoto valle de Escocia. Sus armaduras serían saqueadas, sus cuerpos abandonados a los cuervos y los lobos. Y el águila, el símbolo del poder de Roma, se convirtió en un trofeo bárbaro, exhibido con orgullo en algún santuario pagano en el corazón de la niebla. La 9ª Legión Hispana había sido borrada de la faz de la tierra. Pero una legión no es solo un conjunto de hombres, es una entidad, un número en los registros del ejército, y su desaparición dejó un vacío, un silencio atronador que pronto llegaría a los oídos del emperador y sacudiría al imperio hasta sus cimientos. La noticia de la aniquilación viajaría lentamente, como un rumor venenoso, llevada por desertores, por espías, por comerciantes. Un susurro de desastre que se convertiría en un grito de pánico en los pasillos del poder en Roma. Los susurros se convirtieron en informes fragmentarios y alarmantes. Una cohorte auxiliar en la frontera aniquilada. Un puesto de vigilancia incendiado. Y luego, el silencio. Un silencio total y absoluto desde el norte. Ningún mensajero regresaba. Ninguna patrulla de reconocimiento encontraba rastro de la 9ª Legión. Simplemente se habían desvanecido. En Roma, la ausencia de noticias de una legión entera era más aterradora que la confirmación de una derrota. Significaba que la catástrofe era de tal magnitud que nadie había sobrevivido para contarla. El pánico comenzó a extenderse. Los senadores se preguntaban si los bárbaros del norte, envalentonados por su victoria, cruzarían la frontera y arrasarían Britania como en los tiempos de Búdica. El prestigio del imperio estaba en juego. La invencibilidad de las legiones, un pilar fundamental del poder romano, había sido puesta en duda. En el año 122 de nuestra era, el propio emperador, Adriano, viajó a Britania. Fue un gesto sin precedentes. Un emperador no visitaba una provincia remota, a menos que la situación fuera desesperada. Adriano no era un conquistador como su predecesor Trajano. Era un estratega, un administrador, un hombre que entendía los límites del poder. Y lo que vio en Britania lo convenció de que la política de expansión agresiva había fracasado. El norte era inconquistable, un pozo sin fondo de hombres y recursos. En lugar de ordenar una campaña de venganza, una nueva marcha hacia la locura, Adriano tomó una decisión radical, una decisión que cambiaría el paisaje de Britania para siempre. Ordenó la construcción de un muro. No una simple empalizada, sino una muralla de piedra colosal que se extendería de costa a costa, desde el estuario del Tyne hasta el Golfo de Solway. 117 kilómetros de muro, con un foso al norte, un camino militar y una serie de castillos, fuertes y atalayas a intervalos regulares. El muro de Adriano no era solo una estructura defensiva, era una declaración política. Era el reconocimiento de una derrota. Roma, por primera vez en siglos, no estaba avanzando. Estaba retrocediendo. Estaba trazando una línea definitiva en el mapa y declarando: hasta aquí. Lo que hay más allá no nos interesa. Es tierra de bárbaros, de fantasmas. El imperio no siempre vencía con la espada. A veces, su arma más poderosa era la ingeniería y la burocracia. El muro fue una cicatriz deliberada en el cuerpo del imperio, un recordatorio perpetuo de los peligros que acechaban en la oscuridad. Miles de legionarios de las 3 legiones que quedaban en Britania
trabajaron durante años en su construcción. Fue un proyecto de una escala asombrosa, el mayor monumento que los romanos construyeron en la isla. Y mientras lo construían, mientras apilaban piedra sobre piedra, debían de pensar en sus compañeros de la novena, perdidos en algún lugar al otro lado de esa misma barrera. El muro no solo era para mantener fuera a los bárbaros, también era para mantener dentro los fantasmas. Al mismo tiempo, en Roma se llevó a cabo una operación mucho más sutil, pero igualmente significativa. El nombre de la Legio Nona Hispana fue eliminado de las listas oficiales del ejército romano. No hay ninguna inscripción, ninguna columna, ningún documento que mencione su existencia después del año 120 aproximadamente. Simplemente desapareció de la historia. Esta damnatio memoriae, esta condena del recuerdo, era un arma política poderosa. Roma no podía admitir la aniquilación de una de sus legiones. Era una debilidad que sus enemigos, tanto internos como externos, podrían explotar. Así que eligieron el olvido. Borraron a la novena legión de la existencia. Era más fácil pretender que nunca habían existido que admitir que habían sido derrotados. Un vacío en los registros es menos peligroso que la crónica de un desastre. La historia oficial se reescribió. La novena fue disuelta, sus hombres reasignados. Cualquier otra explicación era considerada un rumor, una calumnia. El misterio fue enterrado bajo el peso del silencio imperial. Y así, la historia de la novena legión se dividió en dos. Por un lado, la versión oficial de Roma, una legión que cumplió su servicio y fue retirada. Por otro, la leyenda susurrada en Britania, la historia de una legión fantasma que marcha eternamente por las colinas de Caledonia, buscando su águila perdida. Durante casi 2000 años, el misterio permaneció sellado. El muro de Adriano se convirtió en una ruina pintoresca, y la novena legión en una nota a pie de página en los libros de historia, un enigma sin resolver. Pero la tierra guarda los secretos que los hombres intentan borrar, y la arqueología, esa disciplina paciente que desentierra la verdad, estaba a punto de reabrir el caso. El silencio del imperio era una estrategia, pero la piedra y la arcilla tienen una memoria más larga que la de los emperadores, y esa memoria estaba a punto de hablar. La pala del arqueólogo es a menudo más poderosa que la pluma del historiador. Durante siglos, la versión de la desaparición de la novena en el norte de Britania, inmortalizada por el historiador del siglo XIX, Theodor Mommsen, fue aceptada como un hecho. Era una historia demasiado buena para no ser cierta, la flor innata del poder romano aniquilada por los salvajes caledonios. Era un drama épico, una lección sobre la arrogancia imperial. El hallazgo en 1868, en la localidad de Silchester, de un águila de bronce sin alas, enterrada bajo el suelo de la Basílica del Foro Romano, pareció confirmar la leyenda. Durante décadas, se asumió que esta era el águila perdida de la novena, recuperada y luego escondida durante la rebelión de Boudica. Era una pieza de evidencia circunstancial, pero encajaba perfectamente en la narrativa romántica. La investigación moderna, sin embargo, ha demostrado que el águila de Silchester probablemente data de una época anterior y no tiene conexión con la novena. Era el primer indicio de que la historia podía ser más complicada. La primera grieta seria en la teoría de la aniquilación apareció en un lugar inesperado, no en las brumosas colinas de Escocia, sino en los Países Bajos. Durante las excavaciones en la fortaleza legionaria de Nimega, los arqueólogos comenzaron a desenterrar tejas y fragmentos de cerámica con el sello Leg Neb Hisp. Esto, en sí mismo, no era sorprendente. Las legiones se movían. Lo que fue una bomba fue la datación de los estratos en los que se encontraron estos artefactos. Pertenecían a un periodo posterior al año 120 de nuestra era, fecha en la que se suponía que la legión ya había sido destruida en Britania. ¿Cómo era posible? ¿Podría una legión fantasma fabricar tejas? La evidencia era innegable. Al menos un destacamento, o vexillatio, de la novena legión estuvo destinado en Nimega, después de su supuesta desaparición.
Esto abrió una nueva y fascinante posibilidad. ¿Y si la legión no fue aniquilada en Britania, sino simplemente trasladada? El caso se complicó aún más con el descubrimiento de inscripciones de piedra. Encontraron los nombres de altos oficiales de la novena, como Lucio Emilio Caro, gobernador de Arabia en el año 142, que figuran como habiendo servido en la legión mucho después de su final en Caledonia. La carrera de un senador romano seguía un camino predecible, el cursus honorum, y ser el legado de una legión aniquilada habría sido el final de cualquier carrera política. Sin embargo, estos hombres prosperaron. La teoría de la aniquilación en Britania empezó a parecer cada vez menos probable. Los historiadores y arqueólogos se convirtieron en detectives, revisando cada pieza de evidencia, cada inscripción medio borrada, cada ladrillo estampado. Nació una teoría alternativa, la teoría del traslado. Según esta versión, la novena legión sufrió graves bajas en el norte de Britania en el año 117, tal vez perdiendo a 1000 o 2000 hombres en una serie de emboscadas. Fue una derrota humillante, pero no una aniquilación total. Como resultado, la legión, debilitada y quizás deshonrada, fue retirada de Britania y trasladada a un frente menos exigente, como el del Rin, en Nimega, para recuperarse. Su lugar en Britania fue ocupado por la Sexta Legión Victrix, que llegó con Adriano. Esta nueva teoría explicaba las tejas de Nimega y las carreras de los oficiales. Parecía más lógica, menos dramática, pero quizás más cercana a la verdad. La desaparición de la Legión de los Registros ya no se veía como un intento de ocultar una catástrofe, sino como el resultado de una disolución posterior, quizás debido a una nueva desgracia en otro lugar, o simplemente como parte de una reorganización del ejército. El misterio, lejos de resolverse, se había vuelto más profundo. Ya no era una simple pregunta de ¿dónde murieron?, sino una compleja red de ¿cuándo se fueron de Britania?, ¿a dónde fueron después? ¿Y qué les sucedió finalmente? El detective arqueológico había limpiado el nombre de Caledonia como la tumba de la novena, pero al hacerlo había abierto una serie de nuevos expedientes sin resolver. Si no encontraron su fin en la niebla del norte, ¿dónde lo encontraron? El foco de la investigación se desplazó de las frías tierras de Britania a un teatro de operaciones mucho más cálido y volátil, la frontera oriental del Imperio Romano. La historia de la novena legión es un juego de espejos. Cuando crees tener una respuesta, ésta se desvanece y te muestra una nueva pregunta. ¿Qué versión te parece más convincente? ¿La romántica aniquilación en Escocia o el traslado y disolución en el continente? Vota en los comentarios. ¿Britania o continente? Queremos ver qué pista sigue tu instinto. De las nieblas perpetuas de Britania a las arenas abrasadoras de Judea. Si la novena legión fue retirada de la isla, la pregunta obvia es, ¿a dónde fue? El Imperio Romano era vasto y sus fronteras estaban constantemente en llamas. Un destino posible para una legión que necesitaba ser reformada o quizás castigada era la frontera oriental. Era el frente más prestigioso y peligroso, donde Roma se enfrentaba a su único rival digno, el poderoso Imperio Parto. Y fue aquí donde, en la década de los 30 del siglo II, estalló una de las revueltas más feroces y desesperadas de la historia de Roma, la rebelión de Bar Kokhba en Judea, entre los años 132 y 136. No fue una simple revuelta, fue una guerra total. Liderados por el carismático Simón Bar Kokhba, a quien muchos consideraban el Mesías, los rebeldes judíos utilizaron tácticas de guerrilla brillantes, operando desde una red de túneles y cuevas, e infligieron varias derrotas humillantes a las fuerzas romanas. El emperador Adriano tuvo que enviar a sus mejores generales y traer legiones de todo el imperio para sofocar la rebelión. La guerra fue increíblemente costosa en vidas romanas. El historiador Dion Casio escribe que una legión entera, la 22ª de Iotariana, fue aniquilada durante el conflicto, y aquí es donde la novena hispana vuelve a entrar en escena.
Es posible que la novena fuera una de las legiones enviadas a Judea para aplastar la rebelión y que encontrara su fin definitivo en los desfiladeros de Tierra Santa. Es una teoría tentadora. Una legión deshonrada en Britania, enviada a un frente aún más mortífero para expiar su culpa con sangre. Tendría una simetría poética y trágica. El problema es que, de nuevo, no hay pruebas directas. Ninguna inscripción, ninguna teja, ningún papiro menciona a la novena legión en Judea durante este período. Su presencia es puramente especulativa, una forma de llenar un vacío en la historia. Si no fue en Judea, hay otro candidato, la guerra contra Partia. En el año 161, el rey parto Vologases IV invadió la provincia romana de Siria y aniquiló a una legión romana al completo en el Egeia. El nombre de esa legión no se menciona en las fuentes. Algunos historiadores han sugerido que podría haber sido la novena hispana. Para entonces, la legión llevaría más de 40 años fuera de Britania, quizás acantonada en algún lugar de Capadocia o Siria. La batalla de El Egeia fue otra catástrofe. Los partos, con su devastadora caballería pesada, los catafractos y sus mortíferos arqueros a caballo, eran un enemigo temible. Es perfectamente plausible que una legión, incluso una veterana como la novena, fuera superada y destruida en una batalla contra ellos. Esta teoría oriental es atractiva porque proporciona un final definitivo para la legión, una tumba concreta, ya sea en las colinas de Judea o en las llanuras de Armenia. Explica por qué desaparecen de los registros alrededor de mediados del siglo II. Una legión aniquilada 2 veces habría sido una vergüenza demasiado grande para el orgullo romano, justificando plenamente su eliminación de la historia oficial. Sin embargo, seguimos en el terreno de la conjetura. El rastro de la novena se enfría después de su estancia en Nimega. Se convierten en un fantasma, una unidad cuyo destino final se pierde en las brumas de la historia, ya sean las brumas literales de Escocia o las brumas figuradas de unos registros históricos incompletos. Este es el corazón del misterio. No es que no sepamos nada, es que sabemos lo suficiente para formular múltiples teorías plausibles, pero no lo suficiente para confirmar ninguna de ellas. La novena legión podría haber sido aniquilada en Britania. Podría haber sido trasladada al Rin y luego disuelta por deshonor en Judea o Partia. O podría haber sufrido un destino mucho más mundano, ser desbandada debido a las bajas sufridas a lo largo de los años, o amalgamada con otra legión durante una reforma militar. La verdad es que no lo sabemos, y quizás esa es la clave de su fascinación. La novena legión se ha convertido en un lienzo en blanco, sobre el que podemos proyectar nuestras propias narrativas de valor, tragedia, misterio y el choque de civilizaciones. Su destino real, sellado en algún archivo perdido de la burocracia imperial o enterrado bajo las arenas de un campo de batalla olvidado, es casi secundario. Lo que ha perdurado no es la legión de carne y hueso, sino la leyenda. Una leyenda que comenzó a tomar forma mucho después de que el último de sus legionarios se convirtiera en polvo. El verdadero legado de la novena no está escrito en piedra, sino en la imaginación humana. La historia real de la novena legión termina en un signo de interrogación, pero es precisamente en ese vacío, en esa ausencia de certezas, donde nace el mito. La naturaleza aborrece el vacío, y la imaginación humana se apresuró a llenarlo. Durante siglos, la historia de la legión desaparecida fue poco más que una curiosidad para eruditos, pero en 1954, una escritora británica llamada Rosemary Sutcliffe tomó los escasos hechos históricos y los tejió en una obra maestra de la ficción histórica, El Águila de la Novena Legión. El libro de Sutcliffe no pretendía ser un documento histórico. Era una novela de aventuras, la historia de un joven centurión romano, Marcus Flavius Aquila, hijo de un oficial de la novena, que viaja más allá del muro de Adriano para descubrir la verdad sobre el destino de su padre y recuperar el águila perdida. La novela fue un éxito instantáneo y tuvo un impacto cultural inmenso. Hizo más por cimentar la leyenda de la novena
en la conciencia popular que todos los tratados de historia juntos. Sutcliffe capturó la atmósfera de la frontera romana, el choque entre el orden de Roma y la magia salvaje de Caledonia, y creó una narrativa tan poderosa que para millones de personas se convirtió en la verdadera historia. El poder de un buen relato a menudo supera al de los hechos. La imagen de la Legión Fantasma, marchando eternamente por las tierras altas de Escocia, es una creación de Sutcliffe, pero ha adquirido vida propia. Se ha convertido en parte del folclore escocés, una historia de fantasmas contada a escala épica. El libro y su visión romántica de la historia han influido en casi todas las representaciones posteriores, desde películas de Hollywood como La Última Legión o Centurión, que toman la idea básica y la adornan con espectaculares escenas de acción, hasta la adaptación cinematográfica directa de la novela de Sutcliffe, La Legión del Águila. La historia de la novena se ha convertido en un subgénero en sí mismo. ¿Por qué esta historia en particular nos fascina tanto, 2000 años después? Quizás porque toca temas universales. El misterio de lo que yace más allá de las fronteras conocidas. La lucha del orden contra el caos. El valor frente a una muerte segura. La idea de que incluso los imperios más poderosos tienen sus límites, que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser domesticadas. La novena legión se ha convertido en un símbolo de la fragilidad del poder. Eran la encarnación de la mayor maquinaria militar de la antigüedad, y sin embargo, fueron tragados por la tierra, borrados de la historia. Su historia nos recuerda que el mapa nunca es el territorio, que siempre hay espacios en blanco, lugares donde las reglas no se aplican, y también nos fascina el misterio en sí mismo. Un enigma sin resolver es una invitación a la imaginación. Nos permite convertirnos en detectives, sopesar las pruebas, elegir nuestra propia teoría. La ausencia de una respuesta definitiva es lo que mantiene viva la leyenda. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada nueva teoría académica, no hace más que añadir otra capa de complejidad al misterio, en lugar de resolverlo. El mito ha eclipsado por completo a la realidad histórica. Ya casi no importa lo que realmente les sucedió a esos 5000 hombres. Su destino se ha convertido en una parábola, una historia que nos contamos para explorar nuestras propias ideas sobre el imperio, el heroísmo y los límites del conocimiento humano. La novena legión ya no pertenece a la historia, pertenece a la leyenda. Y las leyendas, a diferencia de los imperios, son verdaderamente inmortales. Pero mientras el mito crecía, la verdad de su desaparición, no de los campos de batalla, sino de los archivos de Roma, seguía siendo la pista más intrigante y reveladora de todas. El mito es seductor, pero la realidad suele ser más fría y mucho más instructiva. Volvamos al hecho más sólido que tenemos. En algún momento, a mediados del siglo II, el Imperio Romano tomó la decisión deliberada de borrar a la novena legión de sus registros. No importa si fue tras una masacre en Caledonia, una derrota en Judea o una debacle en Partia. Lo crucial es la reacción del sistema, el olvido como política de Estado. Este acto de borrar la historia es quizás el aspecto más moderno y escalofriante de todo el misterio. ¿Por qué un imperio en la cima de su poder necesitaría recurrir a una medida tan extrema? Porque Roma comprendía algo fundamental sobre el poder. No se basa solo en la fuerza militar, sino en la percepción de esa fuerza. Se basa en la narrativa de invencibilidad. La historia de una legión aniquilada, y más aún, de una legión que pierde su águila sagrada, era un virus que podía infectar la moral del ejército y la confianza de los pueblos sometidos. Era una grieta en la fachada de mármol que debía ser sellada a cualquier precio. Un vacío en las listas de las legiones, un número que simplemente deja de existir, es más aterrador que el registro de una derrota. Una derrota se puede explicar, se puede vengar. Un vacío, en cambio, es absoluto. Es un agujero negro que se traga todas las preguntas. Es una demostración de poder definitivo. El poder no solo de quitar la vida, sino de quitar la existencia misma de la memoria colectiva. La desaparición de la novena legión no fue solo una pérdida militar, fue una operación psicológica.
Fue una advertencia tanto para los enemigos de Roma como para sus propios ciudadanos. Una advertencia que decía: podemos borraros, podemos hacer que nunca hayáis existido. El misterio que ha fascinado a generaciones no es un accidente de la historia, no es el resultado de registros perdidos, es una creación deliberada, es un vacío que Roma dejó a propósito en su propia historia como una última frontera, como un monumento a lo desconocido. Es la admisión de que se encontraron con algo, ya fuera en los bosques de Caledonia o en los desiertos de Partia, que no pudieron conquistar, comprender ni asimilar en su visión del mundo. Y su respuesta fue trazar un muro, no solo de piedra en Britania, sino de silencio en sus propios archivos. La verdadera tragedia de la Novena Legión no es su muerte, sino su olvido forzado. El destino de 5.000 hombres se convirtió en una herramienta de propaganda imperial. Fueron sacrificados 2 veces, primero en el campo de batalla y luego en el altar de la razón de Estado. Y así cerramos el círculo. La Novena Legión Hispana, la Legión Maldita, la Legión Desaparecida, sigue cumpliendo su última misión 2 milenios después. Su historia, o más bien, la ausencia de ella, sigue marcando un límite a la ambición imperial, un límite a nuestro conocimiento del pasado, y un recordatorio de que las historias más poderosas no son las que tienen un final claro, sino las que nos dejan con una pregunta eterna, resonando en el silencio que dejaron atrás. El misterio es el mensaje. Al final, el Imperio Romano eligió el silencio para proteger su leyenda de invencibilidad. Crearon un mito de poder borrando una verdad incómoda. Hoy, nosotros buscamos desenterrar esa verdad, creyendo que conocer el pasado es fundamental. Pero, ¿y si a veces una civilización necesita un mito para sobrevivir a sus propios fracasos? Dinos tu opinión en los comentarios. Para el progreso de la humanidad, ¿qué es más crucial? ¿Una verdad que puede destruir o una leyenda que permite construir? Tu respuesta define el mundo en el que quieres vivir.